Bienvenidos, queridos hermanos, al canal de los Misioneros de la Paz, llevando el Evangelio día a día. Bienvenidos, un gusto compartir con ustedes el Evangelio de todos los días. Hoy sábado 14 de junio, eh, 10 semanas del tiempo ordinario. Hoy la iglesia también celebra la Eucaristía por la Santa Virgen María, Madre de Dios. Encomendamos entonces nuestras vidas en la mano del Señor, Dios Todopoderoso, que nos bendiga como siempre, pidiéndole por la salud de los enfermos, que Dios los cubre, los sane, aquellos que están en el hospital, en las casas, aquellos que no están siendo atendidos en los hospitales, en las clínicas, para que el Señor tenga misericordia de ellos y los acompañantes, Dios los fortalezca. Por las benditas ánimas del purgatorio, también le pedimos para que el Señor les conceda descanso eterno. Pidiéndole por las necesidades que hay en su corazón, que Dios las conoce, y le ofrecemos a Dios este ratico de reflexionar, de orar, escuchar la palabra de Dios, para que Dios siga curando nuestros corazones, el suyo y el mío, de heridas, traumas, y que esta escucha la palabra de Dios, pues llene nuestros corazones de esa vida de Dios y nos vaya formando en ese caminar con Jesús. La lectura que hoy la iglesia nos propone para que reflexionemos está tomada del Evangelio de San Mateo 5, del 33 al 37. Nos encomendamos en las manos de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La escuchamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antífona: yo os digo que no juréis en absoluto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sabéis que se mandó a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni juréis por tu cabeza, pues no puede volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Muy bien, apreciados hermanos, continúa el Señor hablándonos, aclarándonos las cosas con dureza, con certeza, hoy dirigido nuevamente a los discípulos. Y este Santo Evangelio lo pudiéramos reflexionar hay dos partes fundamentales: el juramento y los votos. Jurar y los votos. En estos dos puntos, aspectos, está como el mensaje de Jesús hoy, ¿no? Entonces comienza: sabéis que en su mundo antiguo, sabéis que se mandó en los antiguos no jurar en falso. En el Antiguo Testamento está prohibido totalmente el jurar en falso. Por eso el segundo mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano. Y esto sale porque, según la historia, en el Antiguo Testamento era muy común entre ellos colocar a Dios como testigo. Pero, sin embargo, no era porque fuera verdad, sino lo usaban muchas veces cuando era mentira. Entonces, como para callar a la otra persona o asegurarle o para que le creyeran, colocaban a Dios, como para diciendo: bueno, si Dios está de testigo, pues es verdad. Y entonces allí se cometía ese terrible pecado. Todavía estas costumbres viven en muchos de las personas, muchos de nosotros, donde para todo es un juramento. Sobre todo el mentiroso jura para que le crean, y para todo un juramento, y está usando el nombre de Dios en vano, porque si es mentiras y está colocando el nombre de Dios por delante como testigo de lo que usted está diciendo, pues está colocando a Dios como mentiroso. Estamos colocando a Dios, que es sagrado y santo, usando en primer lugar el nombre de Dios, que es sagrado y santo, para nosotros decir una mentira. No cabe bien, ¿verdad? Por ningún lado. Pero aquí el Señor dice los puntos por qué no debemos jurar. Pues yo digo: no juréis en absoluto. No hay juramento.
No hay. No juréis en absoluto. Cortado, bajado la puerta, bajado el telón, no se jura. No se jura. No juréis en falso, ni por el cielo, que es el trono de Dios, no colocando al cielo, que es el bien, que Dios, que es el trono de Dios, ni por el cielo, oro por el cielo, dice muchos, oro por el cielo. No, porque el cielo es el trono de Dios y hay que respetar lo sagrado, lo santo, lo divino, la creación de Dios. No podemos usar lo sagrado para luego profanarlo en algo que es mentira. No, ni tampoco hay que poner las cosas sagradas de Dios en riesgo por nosotros dar una palabra que no sabemos si al final vamos a cumplir o no vamos a cumplir. Y más, todavía peor, si lo que vamos a hacer no está aprobado por Dios. Imagínense que muchos hacen juramento que cuando lo consigo lo mato. Primero, está colocando a Dios, está haciendo un juramento. Segundo, está colocando a Dios por testigo. Tercero, va a matar. ¿Dios le va a aprobar eso? Dios no va a aprobar eso. Entonces, así hay muchos juramentos. Juro que no le vuelvo a hablar. Juro que no le vuelvo a visitar. Juro que, bueno, tantos juramentos. No. Esas costumbres deben de salir ya del corazón de un cristiano. Esas cosas ya no deben de estar en un verdadero cristiano, ya no debe ver ese, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies. La tierra también, porque por el agua, por animal, juro por el sol, por la luna, por la tierra, por la mamá, por el papá, por un hermano, por el tío. No, tampoco, porque todo es creación de Dios y todo es hecho por las benditas manos de Dios y todo se merece respeto, porque todo es creación de Dios. En todas ellas habita el Espíritu creador de Dios, que fue el que lo creó, lo hizo y le da vida. Y por ninguno de ellos, porque se merece respeto. No. Y el primer mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, no, ni por lo que hay abajo en la tierra, el cielo, ni que el trono de sus pies, por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Jerusalén representa lo sagrado, lo santo. Es decir, ni por la iglesia, ni por los sacramentos, ni por los ornamentos, ni por lo sagrado, ni por la palabra de Dios, por todo aquello que nos representa lo sagrado de Dios, la Virgen, los ángeles, los santos. No, por ninguno de ellos lo debemos de colocar como testigo, porque en todos ellos representan a Dios. Y entonces, pues igual, estamos colocándolo allí a Dios de testigo. Ni jure por su cabeza, pues no puede volver blanco o negro un solo pelo. Es decir, ni por nosotros mismos, ni poner nosotros por mi nombre, tampoco, porque a la final no sabemos si estamos diciendo, mire, que entre un año, juro que entre un año, entre un mes, y si muero hoy, si hoy muero, pues tampoco. Dice, porque no puede colocar ni blanco un pelo blanco en negro, ni negro en blanco un pelo. Eso lo coloca Dios. Es el que le hace que a los pelos negros se vayan poniendo blancos. Y si nosotros nos colocamos a los pelos blancos, le echamos tinta negra, es tinta ya externa, ya es algo mandado, pero no porque viene de la naturaleza de Dios, creación de Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Como otra vez nos dice el Señor, no podemos levantar ni siquiera un dedito para arriba, ni el mínimo de un pelo para arriba ni para abajo. Lo que somos, lo somos por voluntad de Dios. Y así es la vida. No podemos jurar, ¿no? Si sucede, pues que suceda, y si no sucede, pues que no suceda. Es abandonar en las manos de Dios. Entonces, como Dios al juramento se cuenta que lo coloca en varias comparaciones para que nosotros entendamos que el juramento no, ni por Dios, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por la cabeza de nosotros, por estas cuatro partes, por ninguna de ellas no se debe de jurar, poniéndolo como testigo. Eso es lo que
O sea, lo que tenemos que evitar es que diga yo juro por el sol, yo juro poniendo como testigo la luna, yo juro poniendo testigo como el Señor. No, no, ese tipo de juramento prohibido. Otra cosa es juramentarse. Eso es otra cosa ya cultural diferente, pero es colocar a Dios como testigo, lo que el Señor está prohibiendo. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte, entonces, es el votos, ¿no? Sin embargo, dése cuenta que los juramentos no jure, pero donde comienza arriba dice, y cumplirás tus votos al Señor. Ah, una cosa es juramento y otra cosa son votos. Lo que en la Iglesia Católica se hace son votos, votos de castidad, pobreza y obediencia, voto de cualquier voto que abraza una persona hace un voto. Es decir, donde se comprometió con Dios, donde asumió un compromiso de consagración al Señor, o un compromiso verbal, o el compromiso matrimonial, es un voto. Ayer estábamos hablando del sacramento del matrimonio, donde uno hizo un voto de unirse a esa persona por amor a Dios hasta que la muerte los separe. Hizo ese compromiso. Muchos lo llaman juramento, pero no es juramento. Lo que hizo fue un voto, un compromiso. Bueno, ese voto, ese compromiso, dice el Señor que hay que cumplirlo. Eso sí no se puede quitar, no se puede obviar. Eso sí, muchos dirán, ahora los 4 pasos hubieran para yo salirme de este voto que hice. Ahí sí no hay 4 pasos, ¿no? Sí, en la iglesia hay el derecho canónico donde usted puede descubrir no la anulación, sino o la anulación de un sacramento, bien sea del matrimonio, pero descubriendo que no hubo matrimonio, que ese matrimonio está nulo, porque le faltaron ciertos requisitos a ese, para que realmente fuera sacramento. Todos los requisitos que exige un sacramento para que se dé, tiene que estar. Si se descubre que faltó alguno de ellos y eran fundamentales para el complemento del sacramento, usted lo verifica y la iglesia pues estudia estos casos y pueden comprobar que ese sacramento que usted hizo es nulo y por ese juicio que se le hace con la justicia de Dios a través de las leyes de la iglesia, usted puede quedar libre de ese sacramento, pero no porque se le anuló, no, sino porque descubrió que era nulo, que no cumplió con los requisitos para el matrimonio o para cualquier sacramento. Entonces, eso sí existe en la iglesia y lo puede también buscar, ¿verdad? Los 4 pasos que allí que no pueden jurar, puede buscar esos pasos. Por otro lado, si es que está aburrido o cansado, ¿no? Pero yo creo que no, porque le pasa que el amor, bueno, refiriendo más al matrimonio, el amor pasa por ilusión, disolución, para llegar al amor verdadero. Y estas etapas son las que muchos no conocen. Y cuando están en el momento de desilusión, dicen, hubiera algo para quitarme esta vieja o este viejo de mi lado. Pero es un tiempo de maduración, donde los gustos de la carne, los sentimientos, las emociones van desapareciendo, pero va quedando el amor verdadero, que es paciencia, que es el servicio, que es el estar allí, que no sentir orgullo, prepotencia por otra persona. Todo lo que nos dice allí, 1 Corintios 12, nos habla una buena lista de qué verdaderamente es el amor. Léala. Y nos damos cuenta que no es que se haya perdido el amor, es que el amor también se va perfeccionando y cuando se va perfeccionando, pues no, van como muriendo esos sentimientos y esos gustos carnales que habían, que era lo que nos movían, y entonces, pero va quedando el amor. Descúbrelo y entonces sí, sí puede ser el amor de su vida, claro que sí, no se ha equivocado, ese es, pero le pasa que a lo mejor sí, ya hay heridas que tapan ese amor, ya hay rechazos, ya hay complejos, ya hay miedos, ya hay temores allí que están tapándolo, o por otro lado, pues sí, ya se han muerto esos sentimientos que le movían, quizás los ojos, quizás lo físico, todo lo que le traía, la forma de hablar, la forma de ser. Antes se polía, llegaba bien polido y
oliendo a bueno, pura colonia, ya quizás ya usted descubrió que no, que a veces le cuesta para bañarse, que ya huele a bueno si usted le compra la colonia, que ya se ve bien bonita si usted le compra ropa. Entonces pasa como una segunda parte, pero en la parte externa, física. Bueno, ustedes saben mucho de eso, ¿para qué le voy a explicar? ¿Verdad? No, maestro, en ese sentido. Pero sí es necesario descubrirlo. Entonces, la palabra de hoy es cumplir los votos hasta el final. ¿Y qué nos coloca así el Señor como a usted y a mí? Nos dice, pero, ¿y vosotros os basta decir sí o no? Lo que pasa de ahí viene del maligno. En esta palabrita lo arregló el Señor. Diga sí cuando es sí y no cuando es no. Y en esto sí que nos enseña Dios a través de su palabra a que o blanco o negro, o chicha o limonada. El sí en Dios no tiene retroceso. El sí en Dios no tiene espejo para mirar para atrás. El sí de Dios tiene que ser un sí radical. Por eso, los que van a hacer votos a Dios, pues hay un tiempo de preparación. Un sacerdote, si va al seminario menor, dura casi 10 años estudiando para llegar a la consagración. Una religiosa igual. ¿Cuánto tiempo pasa preparando y discerniendo su vocación para hacer ese voto? Un laico que se quiera consagrar a Dios en una asociación como la nuestra, Misionera de la Paz o cualquiera, bueno, son 7 años también de preparación, de discernimiento para llegar a asumir un voto decisivo por la vida. Una preparación para que cuando diga sí, sea un sí para la vida eterna. Y si no, diga un no. Nadie está obligado, según la palabra, a decir sí, ni nadie está obligado a decir no. Lo de Dios entra por vocación, y la persona decide. Dios le propone y el hombre dispone. Pero cada quien en esta vida sí hemos venido con un propósito de Dios y debemos de cumplir una meta en la vida y hay que descubrirla. Y una vez que se descubra, pues entonces allí no hay que tener miedo de decir sí, aquí estoy. Y ojalá y ese sí sea por siempre. Ese sí no quiere decir que no va a tener problemas en la vida, no. Igual que todos los sacramentos, igual que el matrimonio, va a tener dificultades. Momento de ilusión, desilusión, noches oscuras, el desierto, para llegar a la vida verdadera. Va a pasar por dificultades, problemas, sacrificios. Se le va a venir el mundo encima. Quizá mucho por decirle sí a Dios, a su vocación, van a tener a la familia contraria a él, a lo mejor por toda la vida. Va a tener que dejar su pueblo, sus amigos, sus familias, todo. Pero bueno, se trató de una preparación para decir sí, sabiendo de todas esas consecuencias que va a ser por toda una eternidad. Cualquier cosita en el camino le va a querer robar ese sí. Pero entonces lo que dice la palabra del Señor, que lo demás viene del enemigo, viene del maligno. Lo que le quiera robar, esa decisión que usted ya hizo con Dios en oración, discernido delante del Señor, bien estudiada, bien preparada, bien, como se dice, justamente delante de Dios, lo que se lo quiera robar de ahí para arriba ya viene del diablo. Y qué bonito si nosotros lo tomamos así. Cuando tenga problemas en su hogar, cuando tenga problemas vocacionales, diga, lo que me quiera separar de esta decisión mía con Dios y de este carisma, viene del diablo. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y nos acompañe para que podamos seguir siendo fieles a Dios en este llamado del Señor y que podamos cumplir lo que hemos hecho, promesas a Dios, ser fieles hasta la eternidad. Dificultades, con caídas, con fracasos a veces, pero que Dios nos dé la capacidad de cada vez, como Pedro, levantarnos, mirar a Cristo y echar para adelante. Porque seremos siempre ante Dios un billete original, no falso. Seremos originales, aunque el demonio nos golpee, nos pegue con el pecado, pero seguiremos siendo originales delante de Dios. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Ánimo, para adelante en Jesucristo el Señor. Cristo está vivo y resucitado.